segundo panel del Buen Bit Crypto Forum. Vamos a estar hablando específicamente del contraste entre Argentina y Venezuela según sus contextos económicos y si a partir de esto realmente hay una verdadera adopción de las criptos. Ahí vamos a agregar ahora mismo a la presentación a Javier Bastardo y a Luciano Orlando. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo Bueno, están, Javier ¿Escucha muchachos? bien? Bastardo, Javier Bastardo es Yo los organizador escucho, de yo los Satoshi en escucho. Venezuela. Javier Bastardo es organizador de Satoshi en Venezuela, es un proyecto educativo sobre Bitcoin en Venezuela, es columnista de opinión en Cointelegraph en español, es venezolano, como Cristóbal, es escritor y filósofo interesado en Bitcoin y es mejor conocido como Cripto Bastardo. Y sí, ese es su apellido, dejen de preguntarnos si Bastardo es de verdad. Y por el otro lado, en la esquina azul, está Luciano Orlando, que está en cripto desde el 2017, hace un montón, es argentino, trabajó en el exchange KuCoin como investigador y business developer, y posteriormente fundó DeFi Latam, que lo pueden buscar, enseguida les pasamos el link, muy buena información ahí, así que lo pueden seguir y pueden unirse a su comunidad. Los dos tienen comunidad en Telegram, así que ahí les pasamos link. Buenísimo. Entonces, bueno, primero que todo agradecerles a los dos por estar acá acompañándonos en el Crypto Forum. Si tienen algo más que decir ustedes, pues bienvenido, Javier. De verdad, yo sigo tu trabajo y me parece buenísimo. Me encanta el trabajo que haces sobre Bitcoin. Y bueno, darte la presentación acá. Si tienes que decir algo para presentarte, también es bienvenido. Bueno, que también sigan en @Satoshi en BZLA, que es la red social de Satoshi en Venezuela. Y bueno, gracias por la invitación a Romina, Cristóbal, y bueno, preparado aquí para hablar con Luciano. Buenísimo, Luciano. Y ahora tú con DefiLab, que también es un canal que tengo en mi Telegram, sobre todo para las noticias que de verdad son muy buenas. Llegan, de verdad, estas noticias de DefiLab llegan rapidísimo, más que los medios de comunicación, y de hecho eso me parece buenísimo. Muy buen trabajo con DefiLatam, quise decir, Sí. aparte de las noticias y con todo lo que se hace. Y bueno, bienvenido. ¿Alguna presentación que quieras decir? No, nada, muchísimas gracias por invitarme y nada, contento de estar acá discutiendo con Javier, Buenísimo. Bueno, discutiendo, acá debatiendo. estamos, buenísimo. Acá estamos en 4 personas de 2 países que comparten ciertas cosas y que realmente entre esas cosas que comparten a veces no son positivas, ¿no? Sobre todo el contexto económico. A veces yo leo mucho sobre Argentina porque de hecho trabajar en Buenbit me mantiene muy informado sobre Argentina y siento como venezolano la nostalgia de ver lo que están pasando en Argentina como algo que realmente yo pasé cuando era más niño. Y en ese punto la diferencia que más recalco es que cuando yo era niño no estaban las criptomonedas. Entonces, a pesar de que podría ser que en Venezuela el contexto está más avanzado o la cosa económica, aquella coyuntura económica está más avanzada y en Argentina la podemos ver como, desde mi perspectiva como venezolano, ¿no? Como está empezando, quería preguntarle a Javier en específico, ¿cómo ve que en Venezuela se han usado las criptomonedas, tal vez Bitcoin, tal vez más allá de eso, y cómo ha afectado realmente lo que vivimos nosotros los venezolanos como en el contexto económico y que eso afecta en muchos más contextos? ¿Y por qué? ¿Por qué realmente los venezolanos hemos adoptado? Se dice que somos unos eh, grandes usuarios de criptomonedas. Bueno, yo ahí siempre tengo mis observaciones con eso de los grandes usuarios, porque por lo menos Chainalysis, el estudio donde se habla de Venezuela como el tercer lugar per cápita, entonces ya ahí hay una primer elemento, y luego que las cifras que se utilizan es como un redondeo entre los sueldos como más normales, no tan acorde a la crisis. Entonces, creo que eso deja por fuera del espectro a una grandísima mayoría en Venezuela que vive en la miseria. Recordar que Venezuela es uno de los países más pobres del mundo y actualmente el país más pobre de Latinoamérica. Entonces, ese es como un primer elemento que siempre hay que tener en cuenta cuando hablamos de la
efervescencia que puede haber en Bitcoin y en criptomonedas, porque eso vive por la muerte de la economía fiat. Entonces ya teniendo eso ahí en cuenta, luego uno se da cuenta que los venezolanos buscan otras alternativas, no solamente por la destrucción del bolívar, sino porque en la adopción de monedas duras, en este caso el dólar, no es tan sencillo para cualquier venezolano acceder no solamente a cuentas, sino al propio billete físico dólar. Tienes que tener una persona de confianza, tiene que ser un círculo cercano. No es un tipo de tranza que tú harías con cualquier persona afuera. Lo que hace Bitcoin con su enormísima liquidez, con el pasar de los años y con la depreciación del bolívar, obviamente, es servir de puente entre los que tienen el interés de obtener la divisa y salir rápidamente del bolívar y, bueno, los que tienen la posibilidad de establecer esas relaciones, no sé si directamente dentro de la economía venezolana o también relacionado directamente con la diáspora. Entonces, está obviamente la crisis económica como gran factor determinante, pero luego viene el nivel de acceso que tengas tú a divisas fiat y la facilidad que ofrece en contraposición entrar a Bitcoin. Entonces, creo que sería ese la principal clave, lo sencillo que es poder acceder a un monedero, abrirte una cuenta en un exchange y reducir al mínimo la necesidad de la confianza para el intercambio de valor. Comprendo, comprendo. Buenísimo. Bueno, Romy, ¿cómo ves a tú acá, allá desde Argentina, cómo ves Venezuela explicado desde este punto de vista que es muy interesante porque hay unos puntos que tal vez no creíamos mucho y es que la adopción cripto en Venezuela tampoco es que es tan generalizada y por lo que entendí que dijiste, Javier, lo que afecta a gran parte a impedir esta generalización es la dificultad económica, que somos un país muy pobre. Sí, yo creo que ahí Luciano está incluso antes que yo en el ecosistema y creo que él nos puede dar como una visión más en perspectiva, sobre todo porque él viene de trabajar en uno de los exchanges más grandes del mundo, pero en el otro lado de la Tierra, en el otro lado del planeta, y ha pasado bastante, de hecho él es como muy activo en Argenpool y, y tenemos como diferentes fenómenos, ¿no? Sí es cierto que estamos en diferentes estadios de la crisis, lamentablemente, pero también creo que son diferentes los procesos, si bien hay ciertos paralelismos, creo que acá llegó, o sea, todos experimentamos como Bitcoin, pero creo que también acá en Argentina se está dando una explosión muy grande sobre DAI y me gustaría escuchar como qué apreciaciones tiene Luciano sobre eso. Sí, o sea, para mí, o sea, todo lo que dijo Javier está completamente correcto. El principal punto de dificultad que tiene la gente para adoptar cripto en nuestros países, que son, o sea, Venezuela está muchísimo peor que Argentina, pero Argentina está en ese, eh, en proceso a llegar a ese punto de estar muy mal económicamente. La mayoría de la población argentina hoy en día gana alrededor de $200 para abajo, más de un 50%. Entonces, el principal punto de dificultad que tiene la masa para entrar en todo lo que es cripto es el tema de las comisiones en la red. O sea, para interactuar persona a persona, nadie va a usar Bitcoin o Ethereum en el estado actual de hoy en día. Capaz pueden usar soluciones que son de segunda capa, como lo es Lightning Network o como es Ethereum tiene un montón de soluciones de segunda capa, pero básicamente ese es el principal problema. Y todavía tampoco está muy desarrollado, por lo cual para lograr una adopción
como tal en Argentina para que sea persona a persona el uso, me parece que estamos muy lejos. Después, respecto de todo lo que es el uso más especulativo o de preservar capital, eso hoy en Argentina está explotando, que arrancó más que nada cuando pusieron el cepo al dólar, que empezaron a hacer el dólar cripto y todo lo demás, no sé todas las nomenclaturas que le dieron, pero eh, arrancó ahí. Y en Venezuela arrancó muchísimo antes porque ya estaban acostumbrados, o sea, ya venían de años viendo la moneda devaluarse, de pasar de diferentes monedas, porque todas terminaban valiendo cero. Entonces, ya el venezolano como tal me parece que ya lo tiene más arraigado ese pensamiento de preservar el capital por otra cosa que no sean los bolívares, y el argentino todavía no. El argentino hay mucho que hoy en día sigue utilizando pesos y sigue pensando en pesos, ya sea a la hora de invertir o lo que fuera, eh, mientras que se está pasando gran parte a todo lo que es dólar, pero como el dólar en efectivo, el dólar blue hoy en día con la pandemia no se puede hacer nada, hay muchísimos que se pasaron para todo el tema de DAI, que en, en- no les gusta, a muchos no les gusta que se le diga así, pero sería el dólar cripto, digamos. A mí no me gusta. No. Chicos, yo creo que hace tiempo hablábamos, esperábamos la hiperbitcoinización. Estamos todavía como, todavía seguimos esperándola de otra forma. ¿Ustedes qué piensan? Yo, la verdad es que nunca he esperado la hiperbitcoinización, creo que la estamos viviendo más bien. Y mucho de Satoshi en Venezuela es no quedarse esperándole, sino bueno, ya que uno sabe del tema y tienes la oportunidad de conectar con gente que puede también compartir su experiencia con la comunidad que uno pueda lograr conectar, pues bien, hacerlo y tratar de aportar a eso, pero yo creo que la hiperbitcoinización es esto, pues, o sea, nunca, y personalmente, no sé si esto es demasiado polémico, nunca creo que vayamos a ver a Bitcoin como, no nosotros somos muy finitos, o sea, no creo que vamos a estar vivos para ese momento, de ver Bitcoin como la moneda a través de la que todo se mueve, todo el valor de todo el mundo, lo veo muy lejano y difícil, pero no deja de captar atención, no deja de moverse dentro de las tesorerías ahora de las empresas, no deja de ser interesante para los gobiernos, para censurarlo, para atacarlo, para apoderarse, para lo que sea. Y ese proceso de crecimiento nos tiene incluso a nosotros, hablando de este tema, eh, como una nueva generación dentro de gente que ya tiene casi los 11 años que tiene Bitcoin andando sabiendo de esto, pues nosotros también somos prueba de que esto ha venido creciendo, porque yo conozco gente que está en Bitcoin desde 2012 y no son tan públicos, no les gusta participar en los espacios de este tipo o algo así, pero no ha parado de crecer la atención, no ha parado de crecer el interés y va a seguir estando lista la red para cuando implosione la economía del siguiente país que vaya a implosionar, porque bueno, esto no se detiene con Venezuela, no se detiene con Argentina, es un problema sistémico y si seguimos insistiendo en que el sistema Fiat es el que funciona para las economías, pues veremos nuevos escenarios como este y nuevos procesos de adopción del dólar, del euro, del CBDC del euro y del dólar y obviamente de Bitcoin. Sí, o sea, Total. sí, de mi punto de vista, o sea, todo lo que es hiperbitcoinización, eso ya lo estamos viendo hoy en día, pero más desde el punto de vista de reserva de valor. O sea, hoy ya hay varias empresas que arrancaron a poner en su reserva, o sea, en su balance sheet arrancaron a poner Bitcoin como el principal el principal activo para resguardarse de la inflación de las monedas fiat. Por lo tanto, eso, la hiperbitcoinización la vamos a ver a escala de empresas, a escala de, ok, yo tengo mi empresa, no puedo mantener, no puedo agarrar y tener
dólares, porque hoy en día la Reserva Federal de Estados Unidos está emitiendo a un paso que no está visto en la historia de Estados Unidos. Entonces, ya hasta con el dólar estamos viendo eso. O sea, no es solamente Argentina y Venezuela, que esos son casos extremos, sino que también dólar, que está vista como la moneda de reserva estándar, digamos, por el petrodólar y demás. Entonces, no creo que vayamos a ver hiperbitcoinización en términos de, ok, todos los días vamos a usar Bitcoin. Probablemente lo vayamos a ver como reserva de valor, que es para eso que de mi punto de vista está destinado Bitcoin. Y después obviamente vamos a tener todo lo demás. O sea, puede ser todo lo que es fiat en cripto, o sea, digamos, esto del CBDC que quieren arrancar ahora, que serían monedas fiduciarias también, pero emitidas en blockchain, es exactamente lo mismo. Eh, no creo que vayan a ser exitosas, o sea, probablemente la vayan a usar como hoy en día se está usando el dólar. Para eso falta un montón de infraestructura, pero obviamente capaz lo más probable es que haya monedas descentralizadas, que no tengas que confiar en nadie más respecto de su valor, que el valor simplemente se lo dé el colateral que tenga, como era con el patrón del oro hace 60, 70 años. Eh, y ahí en ese rango tenés lo que es DAI hoy en día, digamos, que se podría usar eh, para el día a día, porque es una moneda que te da un valor de referencia, que o sea, podés emitir DAI colateralizada con Ether a un valor de $1 por DAI, y eso ya la gente, desde el punto de vista psicológico, ya es más fácil de comprender. Obviamente le podés explicar todo el sistema cómo funciona, pero a la gente le importa cuál es el valor. Buenísimo, sí. De hecho, este punto es muy importante porque creo que todavía la gente, como decimos en mi país, pela por el papel y pela por el papel moneda, a pesar de que nosotros tal vez lo vemos desde un punto de vista distinto. La realidad es que hablar de hiperbitcoinización en ese contexto, desde mi punto de vista, es que se está viviendo el inicio, pero es que todavía no está para mí. Porque la gente, vuelvo y repito, como decimos en mi país, pela por el papel, pela por el dólar, el verde, y lo quiere tener en la mano. Y de hecho hace poco estaba leyendo una persona que comentaba en una publicación de esta cripto y decía que vale más el dólar blue en la mano, decía así. Y es que es eso, la gente quiere tener algo tangible en la mano, pero es que no le importa qué es lo que haya detrás. Pero más allá de eso, hay un punto muy importante después del paso de la hiperbitcoinización hoy en día, en su día a día, tal vez como en el mío también, que soy una persona que maneja mucha cripto. ¿Cómo ven el tema de esa adopción en el término de pagar con criptos, en el término de que los comercios lo acepten? Porque bien es sabido que para que una persona pueda realmente manejar el dinero necesita dónde gastarlo directamente. No funciona tampoco que siempre tengamos que tener a local bitcoins, por ejemplo, para poder sacar a bolívares y yo tenga que salir a la calle a quemarlos porque me tengo que quedar en cero, porque si me espero un día se devalúa 10%. Entonces, ¿cómo está avanzando ese tema de los pagos? ¿Cómo está avanzando ese tema de que los comercios lo acepten? Tal vez en Venezuela, en Argentina, ¿dónde se ve más? Y sobre todo, que la persona tenga la facilidad, ¿no?, de hacerlo. Sabes que yo ahí no veo lo malo de que tú como usuario tengas que ir a local Bitcoin porque se cumple la ley de Gresham. O sea, tú sencillamente vas a utilizar el peor dinero para pagar. Tú te vas a deshacer de lo peor que puedas. Así que mientras haya bolívares y mientras el bolívar sea el que se esté depreciando, cualquier moneda va a ser preferible para guardarla. En nuestro caso, y creo que lo podemos ver demasiado bien con la dolarización, Argentina quizás ha pasado por otros procesos en donde la hiperinflación o la inflación y la huida a las monedas duras. Pero en Venezuela nosotros estamos aprendiendo de una de las peores maneras cómo es el colapso del sistema económico. Y
Eso nos ha mostrado cómo el proceso de dolarización de facto de la economía fue de la mano del proceso intelectual de aprender a guardar $2, de acostumbrarte a recibir los dólares, de pasar por un momento en donde estaba criminalizado transar en dólares, a que el dólar dejó de responder entonces a las necesidades del país y de la economía del país, porque transaccionalmente si tú no tienes una cuenta, si solamente te manejas en efectivo o si utilizas recursos como PayPal, en donde siempre tienes menos dólares de los que nominalmente supuestamente tienes, porque en Venezuela, aquí nosotros la competencia del dinero es demasiado voraz. Cuando tú te das cuenta que no es suficiente, entonces entra, insisto, en el caso como mejor lo veo es Bitcoin. Pudiese ser que otras criptomonedas como Dash, que tuvo en su momento su auge y tiene comunidades aquí activas, pero su momento de auge creo que ya pasó, eh, tomando para sí la narrativa entonces de los pagos. Pero ¿qué pasó en el apagón? Que creo que es como un punto de inflexión muy importante para entender lo que significa ese proceso de dolarización de facto y cómo impacta eso en las criptomonedas, en Bitcoin, en lo que sea como medios de pago. Cuando se fue la luz en Venezuela, que pasamos en Caracas 3 o 4 días, en otras ciudades una semana o incluso meses sin electricidad, la gente se dio cuenta de que esos dólares con los que tú venías relacionándote y guardando como ahorro y que no te dejaban gastar o que gastabas y era difícil, etcétera, todo ese proceso de resguardo de valor también servía como medio de intercambio y durante el apagón el que mandó fue el dólar en efectivo. Que los precios se dispararon, que contextualmente los gastos en dólares fueron irracionales, obviamente, porque no había electricidad y era el mecanismo de pago más franco para comunicar los intercambios, etcétera. Y a partir de allí, la narrativa de las criptomonedas como medio de pago pierde más fuerza. Y cuando comienzan a entrar soluciones fintech que quieren financiarizar, o sea, volver objeto financiero el dólar que está en circulación en Venezuela para permitir transacciones de pago, pierde más sentido la narrativa de pagar con cripto y además, si le colocas la curva de aprendizaje que tienes que pasar para aprender a utilizar, emitir DAI, DOC, eh, manejar un wallet de Bitcoin, etcétera, si tú le sumas esos 3 escenarios, te das cuenta que la realidad es que en Venezuela los medios de pago no son los que nosotros necesitamos solucionar. Entonces, hay empresas que se ufanan y se llenan la boca diciendo que tienen 20.000 lugares en donde aceptan criptomonedas como medio de pago y vas a Bito a probar el medio de pago, le ponen una tasa que no sirve pero para nada y yo logro que a mí me reembolsen, pero porque soy yo, porque yo estoy metido en el medio, porque conozco a la gente de la empresa, etcétera. Pero ¿y qué pasa con el usuario promedio que por primera vez dice, bueno, me voy a gastar los $10 que me gané en ese giveaway de X y termina gastándose los $10 entre la comisión y la tasa? Entonces, bueno, creo que la narrativa de los medios de pago aquí muere porque siempre voy a preferir votar y gastar los bolívares así. Si el bolívar sigue siendo la moneda corriente en Venezuela, no hay medio de pago que compita para nada. Sí, en mi opinión es lo mismo, o sea, no creo que se pueda superar los medios de pagos que hoy en día existen. Digamos, en Argentina tenemos todos los bancos, que el sistema bancario funciona bastante bien en Argentina, obviamente últimamente está funcionando bastante mal por el tema de la cuarentena y por el tema de las regulaciones, pero más allá de eso, funciona bien. Entonces, ¿para qué? Sacarle, o sea, para qué agarrar y tratar de transar con Bitcoin o con alguna criptomoneda si no es para algo que realmente tiene sentido transar con esa moneda. Digamos, vos no querés agarrar y vender tu casa directamente en pesos porque después vas y lo vas a ir a
a vender al mercado, lo hace ir con esos pesos y comprar Bitcoin, entonces capaz lo ofreces directamente en Bitcoin y ya con eso ya lo transás, pero son cosas que no es que va a pasar del día a día, no vas a ir a comprar un alfajor al mercado con Bitcoin o con DAI. ¿Por qué? Porque después tenés que pagar un 10% de comisión, no solamente, o sea, de la red. Ya hubo una transacción en Ethereum, te sale alrededor de 60 centavos de dólar, y una transacción en Bitcoin está en 50 centavos de dólar. Entonces, no sirve en ningún momento hacer algo por el estilo. Obviamente van a empezar a salir, en ese sentido falta un montón de desarrollo. Para mí, de mi punto de vista, eh, lo que es más fácil de integrar va a ser todo lo que es el ecosistema de Ethereum, porque tiene, al ser al ser dinero programable, como se le dice a Ethereum, tenés un stack de development, o sea, de desarrollo, mucho más grande, y aparte tenés un montón de devs más, de developers más, los cuales te pueden apoyar en ese desarrollo. Hoy en Argentina, por ejemplo, hay un chico en la comunidad de DAI and DeFi Latam que está armando un sistema de pagos, Brian Valente Post, me parece que se llama el software, por el cual usa Loopring Pay, que es un sistema de capa 2 en el cual pagás fracciones de centavo de dólar para hacer una transacción. Entonces, en ese sentido, ya hoy en día se puede armar algo así sobre Ethereum. Algo que lo pueda usar el usuario a pie. Una billetera, y una billetera básicamente que... Una billetera en la cual la usen y ya está. Bueno, no sé qué tocamos que apareció el overlay. Nico, te pido por favor que saques el overlay. Bueno, muy bien. Chicos, me parece súper interesante. Nos quedan pocos minutos, pero me parece que tenemos tiempo todavía para una pregunta más. Eh, ¿Cuál sería el próximo paso para ustedes para reforzar la adopción? Em, sí. Ah, bueno. De mi punto de vista, eso, o sea, de mi punto de vista falta muchísimo. La base está en la educación. La gente todavía no entiende cómo funciona la criptomoneda, y cómo asegurarse del ownership de esa criptomoneda, o sea, de tu private key, de tu address y demás, cómo no hacerla pública al mundo. Entonces, en ese sentido falta un montón de educación. Posteriormente es todo lo que es la experiencia de usuario. eh, Tranquilamente se puede mejorar un montón más. Que hoy en día acá en LATAM no hay nada por el estilo que sobresalga. eh, y posteriormente simplemente difundir lo más posible entre todos. Y no sé si mucho más que eso. Yo creo que la adopción solo se va a dar si la gente necesita utilizar Bitcoin, dinero que te permite entrar a otro tipo de paradigma. O sea, al principio uno piensa que ya viene, hay que hacer, o sea, lo mejor que uno puede hacer es aprender, saber bien los conceptos para compartir información que sea útil para que otro vaya cayendo y eligiendo Bitcoin, DAI, DOC, lo que sea. Van a terminar llegando otra vez a Bitcoin, no importa, porque te das cuenta de que el paradigmático cambio lo ofrece esa criptomoneda, pero creo que lo que falta es tiempo. O sea, no nos apuremos. El oro pasó muchísimo tiempo para establecerse como la reserva de valor de facto. La curva de aprendizaje con Bitcoin es compleja, pero se acelera porque es tecnología. Entonces, bueno, nada, tiempo al tiempo y seguir creando estos espacios que, bueno, gracias por la invitación y nada, mantener hablando sobre Bitcoin, sobre DAI, sobre todo lo que sea. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que se me pasó volando. Me encantaría que después volviéramos a conversar
y a conversar con más polémica. Ah, no, mentira. Bueno, no, muchísimas gracias. Realmente sigan a estas personas en sus redes sociales, chicos, si quieren decir sus twitters, adelante. Yo estoy pasando en el chat sus comunidades. El Twitter, o sea, nos pueden encontrar como Defi-Latam en Twitter o la comunidad en Telegram, Defi-Latam. Y bueno, mi handle está aquí, es mi usuario, @criptobastardo, y el de Satoshi en Venezuela, @Satoshi en VZLA. Listo. Perfecto, bueno, síganlos porque la verdad que saben un montón. Justo ahí había un comentario. Después van a entender todas estas cuestiones, pero no, son buenas personas, son grandes educadores, así que los felicito a los dos. Y bueno, los despido, chicos, hasta un próximo panel que esperemos que sea pronto. Muchas gracias.